hablar de la unción, hermano, no necesitamos exagerar nada. La Biblia habla mucho y tan poderosamente del tema de la unción que si tan solo nos limitáramos a entenderla desde el contexto bíblico, hermanos, es más que suficiente. Pero a veces la gente quiere exagerar, la gente quiere enseñar de más cuestiones que no dice la Biblia sobre la unción, y por eso es que hoy hay todo tipo de unción. Hay unción para vomitar, para brincar, para pasar corriente, de todo, hermano. Todo tipo de, la que usted quiera, la busque y la encuentra. Amén. Pero ¿qué dice la Biblia sobre la unción? Así que en esta introducción déjeme hablarle un poco sobre la unción. La unción, la palabra ungir, la palabra ungido y la palabra unción aparecen en toda la Biblia 150 veces, hermano. Es decir, esas tres palabras. De esas 150 veces, solo 19 en el Nuevo Testamento. Es decir, 131 veces en toda la Biblia, las tres palabras juntas, unción, ungir o la palabra ungido, aparecen 131 veces en el Antiguo Testamento. Sin embargo, hermanos, hay 270 alusiones al poder de Dios sobre la vida de sus ungidos, a la vida de aquellas personas que manifestaban tener la unción del Espíritu. O sea, 150 veces aparece la palabra ungido, unción, ungir, pero 270 veces más las alusiones al poder de Dios directamente sobre la vida de un ser humano, directamente sobre la vida de un hombre que está actuando bajo el poder de la unción de Dios. Ahora, la palabra unción, hermanos, ¿qué significa según en las Escrituras? Cuando vamos a la Biblia, hermanos, encontramos que la palabra que más se usa en todas las Escrituras para la palabra unción es la palabra misha o misha, como se pronunciaría en hebreo. Según la concordancia Strong, hermanos, es la palabra más usada en toda la Biblia para hablar de la unción, del ungüento, y es la palabra que más se usa en todo el Pentateuco. De hecho, es la única palabra, hermanos, que se usa en plenitud en el Pentateuco para hablar directamente de algo ungido o de algo que tiene unción, con excepción de Éxodo 30:35, donde ahí es la palabra rokak, que significa aceite aromático. Pero en las otras partes, hermanos, la palabra Mishnah significa ser ungido, ungüento, regalo de consagración. Alguien que ha sido consagrado, apartado para una determinada tarea o para un determinado propósito. Es por eso que en la Biblia, hermanos, aún los muebles en el tabernáculo tenían que ser ungidos, porque se consagraban, se apartaban para un determinado uso especial en las cosas santas. Por ejemplo, en el Salmo 89, hermanos, la palabra usada para unción es la palabra mashá, que viene de mishra, de la misma raíz, y significa brotar con aceite, significa ungir, pero específicamente, hermanos, significa consagrar, apartar. Y más adelante quiero ir al Salmo 89 para entender lo que estamos hablando. Esta misma palabra, hermanos, se usa en todo el Nuevo Testamento, es decir, la palabra mashak es la segunda palabra más usada en todo el Antiguo Testamento para hablar de la unción y de ungir a una persona. Hay otra palabra, hermanos, muy interesante que es muy mal entendida, y es la palabra shemen, que viene en Isaías 10:27. Léala conmigo, vea lo que dice Isaías 10:27. Estamos desarrollando el tema, hermanos, de la unción, así que vamos rápidamente a Isaías capítulo 10, versículo 27. Cuando lo tenga, alabe al Señor. Dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Aquí la palabra unción, hermanos, es la palabra shemen, que viene de una raíz hebrea que es la palabra shaman, que significa engordar, aceitoso, gruesa, manteca. Y la palabra shemen, hermanos, significa grueso. Es una palabra que habla de engordar a causa de la riqueza o de la fertilidad, de la bendición.
Y a veces esta palabra es mal entendida, hermanos, y mal predicada, porque lo que quiere decir la raíz en esta profecía de Isaías es que Dios bendecirá tanto a la nación de Israel. Dios los va a hacer tan ricos, tan fértil, que los va a engrosar. Es decir, serán como un toro que a causa de su flacura no puede libertarse del yugo, pero Dios va a llegar el momento en que los iba a bendecir, a que los iba, hermanos, a engordar, los iba a prosperar, que eso es lo que significa Shemen: engordar, ser fertilizado, ser engordado, ser fortalecido, al punto de que la figura es la de un toro, y ese toro estaría tan gordo, tan fuerte, tan fortalecido, que rompería el yugo. Alabado sea el nombre del Señor, porque no se refiere a un aceite sobre el cuero que amarraba el yugo, porque un aceite no pudre el cuero, lo fortalece, le da vida. Pero si desde adentro el toro era engordado, no hablaba de un aceite externo, sino de un engordamiento interno, hermanos. Es decir, la manteca, el aceite que haría engordar al animal, rompería la esclavitud. Hablaba de una bendición sobre el pueblo, sobre la nación. Para la palabra ungido, hermanos, en el Antiguo Testamento, entonces, es la palabra Mashiach. Y estas dos palabras, hermanos, son las más usadas en todo el Antiguo Testamento para hablar de la consagración a un rey, a un sacerdote, a un profeta, aún a los jueces. Es decir, cuando vemos en el Antiguo Testamento personas que fueron consagradas, hermanos, que se les vertía el aceite, o eran separadas divinamente por Dios y ungidas, era la palabra Mashiach, de la misma raíz, hermanos, de la que se habla en Levíticos y Números y Éxodo. Ahora vamos al Nuevo Testamento, hermanos, ya para entrar al tema. Estoy solo introduciéndome, poniendo una base teológica de lo que es unción en la Biblia. En el Nuevo Testamento, hermanos, la palabra unción solo aparece 3 veces. La palabra ungido una vez, y la palabra ungir 15 veces. En total 19 veces se habla de la unción, de ungir o de ser ungido en todo el Nuevo Testamento. 19 veces, hermano. Alguien pudiera decir: pastor, pero no es tanto. Y hablamos tanto de la unción. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, viene la palabra Gisma, de la misma raíz de donde viene Jarisma, de Haris, de don, de carisma, de dones. Pero aquí Gisma, hermano, significa ungüento otorgado. Por eso es de la misma raíz. Es un otorgamiento, es un regalo de parte de Dios, un carisma del Espíritu Santo. Primera de Juan 2:20 y verso 27 hablan de ser ungido así, de esa forma, de un otorgamiento de parte del Señor. Pero también, hermanos, se habla en otros textos, por ejemplo, la palabra curios, que es ungido. Y se habla de curios para Cristo, un ungimiento supremo con una autoridad delegada de parte de Dios. Es decir, no era una unción como Mashiach, sino era una unción suprema. Dios derramó sobre él su gracia, Dios derramó sobre él su unción. Por eso dice Juan: vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Aleluya. Sin embargo, hermanos, no es poca la información del Nuevo Testamento sobre la unción, porque aunque no viene muchas veces la palabra unción, entendemos, hermanos, que la unción está en todo el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento la unción era vista en un tipo del Espíritu Santo a través del aceite, de algo externo que era sombra de lo que vendría. Pero en el Nuevo Testamento ahora el Espíritu Santo está de una forma genuina, real, manifestada, no por medio de un aceite, sino de una forma experimental, verdadera, sobre el pueblo de Dios. De hecho, en el Nuevo Testamento está inundado con la doctrina de la unción a través del otorgamiento del Espíritu Santo. La unción, como la conocemos, hermanos, aparece en Éxodo, cuando Dios decide morar con su pueblo. Es decir, cuando decimos: pastor, ¿en dónde aparece por primera vez en la Biblia la palabra unción? ¿En dónde aparece por primera vez esa idea, esa cosmovisión de lo que hoy entendemos como unción? Bueno, tendríamos que remontarnos, hermanos, a Éxodo. Dios decide morar con su pueblo
Dios decide morar en medio de Israel en el desierto. Pero todos sabemos, hermanos, que una manifestación de la gloria de Dios los mataría, los destruiría. Usted no puede tocar a Dios y seguir vivo. No hay forma de que nosotros veamos a Dios. Dice la Biblia, hermanos, el Dios que habita en una luz inaccesible, el cual ningún hombre ha visto ni puede ver jamás. Aún los querubines, los serafines tienen que cubrir con sus alas el rostro, con otras alas volar y con otras alas cubrir sus pies, porque es tanta la gloria del Señor que no se puede estar delante de Él y querer seguir vivo. Aún los querubines, aún Satanás siendo un querubín cuando guardaba el cielo, él tenía que cubrir su rostro, hermanos, con dos de sus alas, porque no se puede pensar estar en la presencia de Dios sin que Dios haga algo para proteger a sus criaturas. Entonces, cuando Dios decide manifestarse, cuando Dios decide morar en el éxodo con el pueblo ahí en medio del desierto, Dios les enseña que hay un camino, hay una forma de cómo Él puede morar entre nosotros sin que su gloria nos mate, sin que su poder nos consuma, y eso Dios le llama unción. Aleluya. De ahí entendemos la necesidad de la unción. En cualquier persona, en cualquier cosa que quiera dedicarse al servicio de Dios, necesita la unción. Vamos a entenderlo entonces. Mire, hermano, en Éxodo 28 y 29, Dios le da a Moisés instrucciones detalladas sobre la consagración de Aarón y de sus hijos. Es decir, si usted leyera Éxodo 28 y 29, usted va a ver cómo Dios le da instrucciones a Moisés de cómo consagrar a Aarón y de cómo consagrar a sus hijos, a los sacerdotes, de cómo consagrar los utensilios y cómo consagrar todo lo que intervenga en la adoración a Dios. Pero luego en el capítulo 8 de Levíticos hasta el 10, vemos cómo fueron llevadas a cabo aquellas instrucciones. ¿Me explico, hermanos? Es decir, en el 28 y 29 Dios da las instrucciones, pero en Levíticos 8 vemos cuando Moisés ya lleva a cabo esas instrucciones. Fue un acto público, hermanos, cuando Moisés llevó a cabo la consagración. Vamos todos a la Biblia, Levíticos 8. Acompáñenme, vamos a empezar a entrar en materia. Levíticos 8, versículo 6, hermanos. Vamos a ver qué hizo Moisés. Aquí aparece, hermanos, por primera vez entonces ya la unción como un acto de consagración público, como algo que es plenamente entendido, algo plenamente visto y conocido, de que gente y cosas, porque no solo personas, sino aún cosas, serían separadas para Dios, consagradas para Dios. Vaya conmigo, hermanos, a Levíticos capítulo 8. Aquí en Levíticos, hermanos, capítulo 8, básicamente Moisés hizo tres cosas, aunque yo agrego una más. Pero Moisés básicamente hizo tres cosas: lavar, vestir y ungir. Lavar, vestir y ungir, que son elementos, hermanos, indispensables y necesarios a la hora de que Dios da un ungimiento. Cuando Dios unge a una persona es porque Dios primero ya lo lavó, Dios ya lo vistió y Dios lo va a ungir. Vamos todos al verso 6, Levíticos 8:6, hermanos. Lo primero que Moisés hizo, hermanos, dice la escritura, con los hijos de Aarón, con los sacerdotes, dice que los lavó con agua. Amén. Vamos todos al pasaje, Levíticos 8, versículo 6. Cuando lo tenga, diga amén. Dice: entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Todavía no los ungía, hermano. Primero los lavó físicamente. Y esto es extraordinario, hermano, porque fue un acto público. Dice la Biblia en el contexto que Moisés hizo acercar a todo el pueblo. Todos vieron, los de la tribu de Rubén, los de la tribu, hermano, de Neftalí. Es decir, todas las tribus contemplaron el ungimiento de la tribu de Leví. Todos vieron lo que hizo Moisés. Los santificó, los lavó. Este lavamiento, hermanos, es un símbolo de la santificación absoluta que el Señor hace con sus hijos cuando venimos a los pies de Cristo. Dice la Biblia que el Señor nos lava, nos limpia, nos purifica de todo pecado. Cuando alguien viene a Cristo, el Señor nos lava de nuestras inmundicias. Somos lavados con agua, alabado sea el nombre del Señor. Y Cristo habla de este lavamiento a sus discípulos. Le dice: vosotros ya estáis limpios por mi palabra.
Cuando venimos a Cristo somos lavados. Aquí lo primero que sucede es un lavamiento. Lo segundo, hermanos, según el verso 7 al 9, es que dice la Biblia que Moisés los vistió. A Aarón lo vistió con vestiduras de sumo sacerdote, le colocó la túnica, el cinto, el manto, el efod, el cinto del efod, el pectoral, el urín, el tumí, la mitra, la diadema santa, aleluya. Esta investidura, hermano, tiene que ver con carácter requerido para un oficio. Esto tiene que ver de formación. Cuando en todo el Antiguo Testamento se estudia el tema de las vestimentas del sacerdote, cuando se tiene que hacer la aplicación práctica para nosotros, tiene que ver con carácter, tiene que ver con una formación, tiene que ver con lo que somos ante la gente. Es por eso la necesidad de una formación a la hora de querer servir a Dios. Es por eso que cuando alguien viene a la iglesia y se convierte, no lo hacemos líder de la noche a la mañana, ni lo ponemos delante de un ministerio. No, tiene que haber una formación. Es decir, la persona tiene que ir paso a paso hasta que pueda tomar las vestiduras, hasta que se le pueda dar un cargo. Por eso dice Pablo: no impongáis las manos con ligereza. Es decir, no le des autoridad a quien quiera, a quien sea a la ligera. ¿Por qué, hermano? Porque se requiere carácter para servir a Dios. Y esa es una de las cosas que te puede dar el instituto bíblico. Eso es una de las cosas que te da el estar cerca de tus pastores. Eso es una de las cosas que te da estar comprometido en la obra del Señor. Nunca será igual el carácter que desarrolla, hermanos, una persona que está cerca de la iglesia, sirviendo, adorando, comprometido, a la persona que solo viene el domingo. Imposible, hermano. Porque tiene que haber un desarrollo. Y no podemos decir que era el mismo carácter del oficio para los levitas que el que desarrollaron cualquiera de las otras 11 tribus. Vea qué interesante es esto, hermano. Porque en tercer lugar dice la escritura, verso 10, y va conmigo. Dice: entonces Moisés, y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y la santificó. Note, hermanos, cómo santifica. Unge todo lo que estaba en el tabernáculo, muebles, utensilios, mesas, todo. Y dice el 11: y roció de él sobre el altar 7 veces. Y ungió el altar y todos los utensilios y la fuente y sus bases para santificarlos. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón. Dice: y lo ungió para santificarlos. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón, es decir, a los sacerdotes, hermanos. Esto es algo interesante, hermanos, porque lo que está hablando la escritura es que hubo un derramamiento sobre la cabeza del aceite de la unción. La tradición judía enseña que cuando se ungía al sumo sacerdote se le derramaban 7 litros de aceite. Un chofar grande cabían entre 2.8 hasta 7 litros de aceite. Y cuando se iba a ungir al sumo sacerdote, el sumo sacerdote se arrodillaba, hermanos, y venía el sacerdote que salía y le derramaba sobre su cabeza 7 litros de aceite en promedio. Puede ser menos, no más, porque no le cabía más al cuerno. Oiga, hermano, pero cuando Moisés lo hizo sobre Aarón, dice la Biblia que le derramó sobre su cabeza el aceite. Esa imagen quedó tan plasmada en el corazón y en la historia de Israel, que cuando el salmista escribe sobre la armonía, sobre lo hermoso que es estar los hermanos juntos, dice que es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, sobre las barbas de Aarón, sobre sus vestiduras. Dice: y baja hasta el borde de sus vestiduras. No hay forma, hermanos, de que algunos litros de aceite se queden sobre la cabeza. Por eso es que el aceite descendía sobre las barbas, descendía sobre el vestido, descendía hasta el borde. Alabado sea el nombre del Señor. Y uno de los elementos que contenía el aceite de la unción, hermanos, se podía oler a casi 20 metros de distancia. Es por eso que era tan fuerte el aceite de la unción, hermanos, que quedaba impregnada las telas del sacerdocio. Se decía, hermanos, que las telas del sacerdocio después del ungimiento no necesitaban volver a ser ungida. Era tan fuerte el olor, era tan fuerte el aroma, hermanos, que aún de espaldas y de lejos podía sentir que se acercaba el ungido, se acercaba el sumo sacerdote. Porque antes de que él llegara a ti,
llegaba el olor, llegaba la unción, llegaba el respaldo de Dios sobre su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir, había una especie, hermano, de cobertura 20 metros a su redonda, que él tocaba a las personas primero con su olor, con la unción, antes de que él llegase. Significa estar dotado con el Espíritu de Dios. Significa estar dotado para el oficio. Pero yo le agrego una cosa más a ese día en el que fueron ellos santificados. Los comentaristas hablan de 3 elementos: santificación, carácter y unción. Pero yo le agrego una más, hermano: justificación. Porque cuando voy al verso 14 yo digo, esto no puede faltar. Pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. Vea lo que dice el verso 14. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos, es decir, el sumo sacerdote y los sacerdotes, pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. Este acto era totalmente necesario, pues aún el sumo sacerdote, con todo y la unción que ya recibió, necesitaba poner sus manos, aleluya, sobre la cabeza del becerro de la expiación. Aun cuando ya estaba ungido, necesitaba la sangre de la expiación para poder ministrar delante de Dios y acercarse él, justificado de sus propios pecados, para poder interceder por el pueblo y hacer expiación una vez al año. Es decir, mientras nuestras manos no se aparten de la cabeza del Cordero, de la sangre que nos ha redimido, podremos seguir ministrando en la palabra y en el oficio del Señor. Por eso encontramos a muchos ungidos que sí tienen la unción, pero quitaron las manos de la cabeza de aquel que los ha libertado, de aquel que los ha justificado. Y por eso dices, es que no entiendo cómo tiene tanta unción. Dios lo respalda de una forma poderosa, pero no vive como Cristo, no tiene el carácter de Cristo, porque le faltó poner y dejar sus manos sobre la cabeza del Cordero, del becerro de la expiación. Mientras usted esté conectado con aquel que dio su sangre para la expiación, usted va a poder seguir ministrando, no solo con la unción, sino también, hermanos, con la aprobación de Dios, que son 2 cosas distintas. Porque a veces hay gente ungida que ya no tiene la aprobación de Dios, y que en aquel día le dirán, Señor, pero en tu nombre eché fuera demonios, sané enfermos, resucité muertos. Pero no tenían la aprobación de Dios, porque sus manos ya no estaban en el becerro de la expiación, ya no estaban en la justificación. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, que no os conozco. Esto me lleva a una pregunta importante. Fíjese todo lo que he hablado y no he llegado al punto central. ¿Qué es la unción? ¿Qué es la unción? Pastor, ya nos dijo que las palabras, sí, pero ¿qué es la unción? La unción, hermanos, en las Escrituras es una investidura del poder de Dios que consagra para un oficio. Lo repito, la unción es la investidura del poder de Dios que consagra para un oficio. En otras palabras, es una capacitación divina que me da la autorización, la aprobación para hacer aquello que me llamó, aquello que Él espera de mí. El aceite es símbolo del Espíritu. Es el principio espiritual de vida. Por su poder, hermano, se sostienen todas las cosas. El aceite de la unción fue preparado de acuerdo a las instrucciones divinas. Era por tanto el aceite un símbolo que procede de Dios, que llena a los hombres, hermanos, de algo que no es natural, sino de algo que viene de arriba, pero simbolizado en el aceite de la unción. La unción con aceite, hermano, por lo tanto era símbolo de estar dotado del Espíritu de Dios para las responsabilidades del llamado, del oficio, de lo que Dios espera para mi vida. Por eso es que se ungía al sacerdote, por eso es que se ungía al rey, por eso es que se ungían a los profetas, porque estos oficios, hermanos, tenían el propósito de tener un acercamiento y un control espiritual sobre el pueblo que está lejos de Dios. Recordemos, hermanos, que estos 3 oficios eran los oficios que se consagraban con aceite. Consagración significa literalmente llenar las manos, hermano. Fíjese qué interesante.
La palabra consagración en hebreo literalmente significa llenar las manos, abastecer o armar de poder. Entonces, cuando decimos esa persona está consagrada o Dios la ha consagrado, significa que Dios le ha llenado sus manos para el oficio. Dios lo ha preparado, Dios lo ha abastecido para hacer las cosas. Dice la Biblia: nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. ¿Le gustaría tener un pastor que no tiene llamado? No. Necesitamos el llamamiento, hermano. Que Dios nos llame. Porque si Dios nos llama, Dios nos va a dar la unción, Dios nos va a dar la investidura, Dios va a llenar nuestras manos. La gente va a recibir lo que Dios quiere, porque quien está ungido, está llamado. Dios lo puso ahí con un propósito. Sin duda alguna, hermanos, que Dios unge y capacita a lo largo de la historia. Él capacitó a Noé para la obra del arca. Él capacitó a los artesanos para el tabernáculo. Él ungió a Moisés en el monte Oreb para la obra de libertar al pueblo. Después vemos la unción como algo exclusivo en los profetas, en los sacerdotes, en los reyes. Moisés expresó su deseo de que la presencia y la unción de Dios fuese derramado sobre todos. El sacerdocio, hermanos, vemos que en el sacerdocio era muy común ver la unción, pues los sacerdotes al llegar a los 30 años eran ungidos para su ministerio sacerdotal. Éxodo 30:30 nos enseña esto. La unción la llevaba el sumo sacerdote, porque él era el representante, hermanos, de Dios ante el pueblo, y solo él podía ir a la presencia de Dios a buscar el perdón. Por causa de la unción, el sacerdote tenía el derecho de cuidar las ofrendas y las cosas consagradas. Según Números 18:8 dice que por causa de la unción los sacerdotes cuidaban la ofrenda, la manejaban, la utilizaban. La unción era símbolo de abundancia y de bendición. Si tenías la unción, tenías las puertas abiertas de la unción. El Salmo 133:2 enseña esta verdad. Cuando usted tiene la unción de Dios, no te va a faltar nada, porque el que te llamó te va a abrir las puertas, te va a respaldar y te va a sustentar. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando llevamos el asunto de la unción a los reyes, vemos que el Señor ungió a Saúl, ungió, hermanos, con el mismo aceite a David, y los reyes eran ungidos. Dice la Biblia: tomando entonces Samuel una rodama de aceite, primera de Samuel 10:1, lo derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo? Esta unción simboliza la capacitación del Espíritu para reinar sobre una nación que está bajo la autoridad de Dios. Hasta ese momento, hermanos, oficialmente no había visto en el pueblo más que unción para los sacerdotes y para el santuario. Si Dios ungió para ser rey a un hombre, entonces la monarquía era puesta al mismo nivel que el sacerdocio. Por eso es que como cristianos reconocemos que el gobierno es una institución divina, porque Dios es el que instala y Dios es el que pone a los hombres en el gobierno. Y por eso es que nos sujetamos a nuestras autoridades terrenales, porque creemos que aunque a veces, hermanos, los que nos gobiernan son impíos, pero hay una institución divina desde arriba. El que controla los tiempos y las edades tiene el control en su soberanía. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás, le dijo el profeta. Entonces vendrá sobre ti el poder de Jehová. Hermanos, cuando la unción era llevada al profeta, la Biblia nos dice, según en Primera de Reyes 19:16, que solo el verdadero profeta llevaba la unción. Nadie más podía llevar. Usted sabía que había profetas falsos, hermano. No tenían unción, no hablaban de parte de Dios. Isaías 61:1 específicamente está hablando del profeta Mesías, o del Mesías profeta. El Espíritu de Jehová está sobre mí, pues estaba en la presencia de Jehová y estaba lleno del poder y del Espíritu Santo. ¿Se acuerda de Miqueas 3:8 cuando dice: mas yo estoy lleno del poder de Dios? Él reconocía de que Dios abastecía su vida, de que él estaba lleno. Decía Elías: en cuya presencia estoy. Ellos entendían que estaban ungidos, que tenían la presencia de Dios. Y en cualquiera de los oficios, hermanos, la unción sobre una persona era para hacer, para servir los propósitos divinos para el oficio. Nunca, jamás, nunca en la historia de la unción fue un lujo,
o un medio para enriquecerse, o un medio para beneficiarse. La unción es poder de Dios para cumplir una visión celestial. Nos debe de dar celo cuando un ungido en nuestros tiempos usa los dones para enriquecerse, usa el don de profecía para traer dinero a su bolsillo. Vengan aquí los de $1000, vengan aquí los de 500, porque les voy a dar una profecía. Eso es del diablo, porque nunca la unción en la Biblia fue un medio de enriquecerse. Y aun cuando aquel leproso queda sanado, viene y le trae riquezas a Eliseo. Eliseo la desprecia y dice: líbrame, Jehová, de recibir esto, porque no cobramos por la unción, no cobramos por el poder de Dios. Y cuando aún Simón el mago quiso comprar el poder del Espíritu, Pedro lo reprendió y le dijo: no tienes parte ni suerte con nosotros, porque la unción es santa, la unción es la gracia de Dios sobre nuestra vida, es el poder de Dios para servir en su obra. Aleluya. Sin visión no hay unción. Cuando no hay visión en tu vida, Dios no pondrá unción. Por eso dice Proverbios que el pueblo sin visión perece. Jesús en Lucas 4:18, hermanos, comienza su ministerio, pero la unción descendió en el Jordán como en forma corporal, como paloma. En Hechos 10:38 dice: Dios ungió con el Espíritu Santo, gracias. Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. No se puede servir a Dios sin la unción. Repito eso, no se puede servir a Dios sin la unción. La unción es el elemento más importante a la hora de hacer la voluntad de Dios. Jehová le dijo a Zorobabel: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La unción hace la diferencia entre un profesional y un espiritual. La unción hace la diferencia entre un hombre de Dios y un hombre regular. La unción es lo que marca la diferencia en que tú escuches una palabra común y corriente, o que la palabra se vuelva rema en tu corazón. Jesucristo dijo: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén. No podemos servir a Dios, no podemos ser útiles en la obra de Dios, al menos de que el Espíritu Santo esté sobre nosotros. Él es la unción en el Nuevo Testamento. Él es la garantía de que Dios está con nosotros, porque mientras que en el Antiguo teníamos el aceite, en el Nuevo Testamento no necesito el aceite, porque ya no necesito la sombra, ya no necesito el tipo, cuando ahora tengo la sustancia viviendo dentro de mí, cuando tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. Estoy en la última parte. Nada se debe de hacer sin unción. La iglesia tiene la unción del Santo, la unción de Cristo. La iglesia ha recibido, hermanos, toda la gloria del Cordero. Señor, la gloria que tú me diste, yo se las he dado a ellos. Hermanos, hoy la unción de Dios está por todos lados disponible a los que quieren servirle. Ya no solo a los reyes, ya no solo a los profetas, ya no solo a los sacerdotes. Pedro dijo que la promesa era para todos, para nosotros. O si lo quieres ver de otra forma, porque también es correcto verlo de otra forma, la unción sigue estando disponible para los sacerdotes, reyes y profetas, pero Dios nos ha hecho un pueblo de reyes y sacerdotes y profetas. Por último, hermanos, vaya conmigo al Salmo 89. Dice en el Salmo 89, verso 20, hermanos: el tema de la unción, hermanos, es hermoso, pero hay que tener cuidado. Salmo 89, versículo 20, dice: hallé a David mi siervo. ¿Lo tiene? ¿Y qué dice Dios que hizo con él? Lo ungí con mi santa unción. Note, hermanos, cómo dice Dios: con mi santa unción. El elemento del que habla Éxodo. Y luego dice el 21: mi mano estará siempre con él, mi brazo lo fortalecerá, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que
quebrantará delante de él a sus enemigos, heriré a los que lo aborrecen. Mi verdad, mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado. Note las características de la unción bíblica, hermanos. La primera: lo ungí con mi santa unción, investidura. La primera característica de la unción es que siempre cuando alguien es ungido tendrá la investidura de Dios. David no necesitó las armas de Saúl. Él tenía la unción de Dios sobre su vida, y aún una onda puede destruir a un gigante si Dios está contigo. Una quijada de un asno funcionará mejor que 1000 espadas si Dios está contigo. Es la investidura de Dios. Número 2, mi mano estará siempre con él. Dice el versículo número 21, presencia de Dios. Si alguien está ungido, Dios siempre te dará su presencia. La presencia de Dios estará contigo. Número 3, tercer característica de la unción. Dice la Biblia, mi brazo le fortalecerá. ¿Dice así o no, hermanos? Versículo 21, mi brazo le fortalecerá. Es decir, cuando alguien está ungido tendrá la llenura del poder de Dios. El poder de Dios estará en tu vida. Número 4, dice, no le sorprenderá ¿a quién? El enemigo. Otra característica del ungido es que tendrá la protección de Dios. Aleluya. Mire, investidura, presencia, llenura de poder, protección. Número 5, quebrantará a sus enemigos. Cuando alguien está ungido, Dios te dará la victoria. Alabado sea el nombre del Señor. La quinta característica de la unción es que siempre está relacionada a la victoria. Dios no sabe perder. Dios nunca puede perder. Dios es un victorioso. Número 6, mi verdad y mi misericordia. ¿Qué dice, hermano? Eso habla de integridad, hermano, de carácter. Mi verdad. Cuando alguien está ungido será un hombre íntegro. David pudo matar a Saúl muchas veces, hermano. Pudo hablar en contra de él muchas veces, pero mantuvo su integridad. Número 7, por último, dice, en mí será exaltado su poder. Testimonio. En mí será exaltado su poder. Fíjese cómo aquí hay 7 características, hermanos, que se pueden predicar solas y aparte de la unción. Cuando hay unción hay investidura, hay presencia, hay llenura, hay protección, hay victoria, hay integridad y hay testimonio. Cuando estas cosas están en una persona, ese hombre es ungido. Ese hombre está ungido de parte de Dios. Dice el apóstol Pablo, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Hermanos, Dios ha hecho todo para que usted sea ungido, para que usted tenga el poder de Cristo, la unción de Cristo, la llenura del Espíritu Santo. Pero tenemos que decirle a Dios, aquí están mis manos, aquí está mi vida. ¿Alguna vez usted le ha dicho a Dios, úsame? Usa mi vida, Señor. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida, mi futuro. Es ahí cuando se conecta la unción. Porque cuando hay visión, hay unción. Yo recuerdo todavía, hermanos, y con esto termino, cuando tenía 17 años, yo le decía a Dios, usa mi vida, Señor. Yo miraba, a veces se me viene en mi mente, a veces los fines de semana, recordando a mis padres y a mis hermanos afuera, emborrachándose, con la música fuerte, todos los amigos, la borrachera. Y yo me metí a orar, hermano. Era el único cristiano de la casa. Y me metí a orar y yo me tiraba al suelo, así, hermano, mi cara en el piso, llorando. Y le decía a Dios, usa mi vida, toma mi vida, pero salva a mi padre, salva a mis hermanos. Úsame, Dios, te entrego mi vida, pero salva a mi familia. Cuando Dios me llama al ministerio, hermanos, y me vine a Magdiel, cuando terminé primer año, yo regresé a Coahuila y prediqué en la iglesia. El pastor me dejó predicar un miércoles y mi padre fue a la iglesia. Mi mamá dijo que le dijo, vamos a ver qué está estudiando este. Y se sentó por allá y yo prediqué de Rahab y hablé sobre la gracia de Dios. Y cuando hice el llamado, dije, alguien quiere dar su vida a Jesús, alguien está cansado de vivir así. Miré que a lo lejos levantó su mano mi papá, entre otros, y lo traje a los pies de Jesús.
¿Con qué pagas eso, hermano? Es la gracia de Dios. Es la unción de Dios. ¿Quiere estar de pie un momento, hermano?